Miles de mujeres convivimos diariamente con nuestro maltratador. El confinamiento ha endurecido esta situación. Necesitamos ponernos a salvo de esta violencia machista. Por favor, quiero mascarilla 19. Sí, claro, por supuesto. Pide en farmacia mascarilla 19 y nosotras podremos ayudarte. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, continuamos con el programa sobre igualdad de género. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre la igualdad laboral y para ello contamos con Diana Cabrera, directora de la agencia Preven System de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Belén García Bermúdez, graduada social colegiada y grado en Derecho. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Magnolia Jiménez Pérez, graduada social colegiada y técnico de prevención. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por último, Seila Santana Oliva, abogada de empresas y licenciada en Derecho de Familia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotros. Lo primero que me gustaría preguntar es, vamos a hablar ahora de la igualdad laboral, ¿no? Entonces, quiero sentar las bases de qué entendemos por igualdad laboral entre hombres y mujeres. La igualdad laboral es una obviedad en realidad hablar de la igualdad laboral. ¿Qué es la igualdad laboral? Tener el mismo sueldo si tienes un mismo cargo, optar a la misma formación, optar y tener facilidades en las mismas promociones, poder llegar a puestos directivos de la misma manera que llega tu compañero o tu compañera en el lado que esté. Es que cualquier persona que entra a trabajar en un sitio de trabajo, sea un hombre o una mujer, ocupando un puesto de trabajo, tenga las mismas derechos y deberes que un compañero con la misma formación, titulación y mismo cargo. Belén, ¿quiere añadir algo? No, estoy correctamente de acuerdo con Diana, porque lo que más hay que decir, y sobre todo hay que trabajar muchísimo en el tema de incorporar dentro de las empresas un trato ecuánime, tanto en puestos de dirección, donde se da una predominancia masculina en dichos puestos, que lo que llamamos el techo de cristal, y efectivamente cuando se detecta en estos planes y hacemos una proyección, detectamos que la mayoría de dichos puestos están ocupados por hombres que tienen una proyección, puesto que no ven interrumpida su carrera profesional, sobre todo de cara a la maternidad, y las mujeres no están en esos cargos de responsabilidad, sino solamente estamos hablando de escalones ya bajos, sino escalones más altos, donde realmente donde notamos más la diferencia en la situación de esa diferencia en cuanto al género. Entonces lo que intentamos que todo esto haya con respecto al tema de la igualdad en cuanto a lo que se entiende hoy en día por la sociedad, que si estamos hablando de ellos porque no la tenemos, eso es obvio, porque si no, ya no sería un tema de debate, y eso es lo que se quiere conseguir realmente, es que no tengamos que hablar de ellos. Desde el momento que dejemos de hablar de ellos, ya no necesitaríamos nada más. ¿Quieren añadir algo más? Hombre, yo añadiría que, por ejemplo, cuando se hace un convenio, no se hace pensando ni en un hombre ni en una mujer. Se hace en hacer unos salarios que sean iguales para todos. Entonces, si ya empezamos, que ya hay un convenio que ya tiene esa igualdad, que como perfectamente dice Belén, que no necesitaríamos estar hablando de esto, pues, ¿por qué luego hay empresas que quieren pues darles más dinero o quieren favorecer más a un hombre que a una mujer? O al revés, es decir, porque también lo puede pasar tanto de un lado como de otro. Entonces, si ya empezamos así, yo creo que a quien hay que educar es a las empresas, a la sociedad. Y hay que decirles a las sociedades que ya existen los medios para que existan esa igualdad. ¿Por qué tenemos que cambiarlo? Ese es mi pensamiento. Sí.
Estoy completamente de acuerdo con la compañera. Yo creo que es más bien un problema de sociedad, ¿no? Un problema de costumbre, de que siempre el hombre ha hecho trabajos más relacionados con la construcción, la mecánica, se ha dedicado más al transporte, y la mujer siempre ha estado apartada, ¿no? Yo creo que deberíamos de fomentar la introducción de la mujer, ¿no? en un mercado que esté igualmente remunerada como el hombre, y básicamente que acceder con total libertad y dignidad, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que la compañera dice, ¿no? O sea, los convenios colectivos están fijados los salarios bases, ¿no? Y el problema es luego la práctica. Se declina más las empresas por contratar hombres más que mujeres por el tema de la maternidad, ¿no? Y yo creo que sería un problema más de la sociedad, ¿no? De concienciarnos en que la mujer tiene que tener una igualdad de oportunidades con respecto al hombre. Y yo me pregunto, ¿y por qué existe a día de hoy aún este tipo de desigualdades laborales? Ustedes dicen que es el problema de la sociedad, evidentemente, de las empresas, pero ¿cuáles son las causas o los motivos por los que las empresas actúan así? O sea, ¿por qué se da todavía el techo de cristal que decía Belén, o la brecha salarial que aún tienen las mujeres? Bueno, el otro día, curiosamente, tuve acceso a una sentencia que se puso muy interesante, donde estaban diciendo una empresa que no voy a nombrar porque es grande a nivel nacional, y fue de la audiencia, donde determinaba un protocolo para las mujeres tenían que ir maquilladas, retocarse el maquillaje, tener el pelo corto hasta el hombro. Es decir, dentro de las normativas de la empresa estaban determinados una serie de estereotipos. El hombre con la barba corta, y si no, eran sujetos a una tipificación de sanciones. Está claro que vulnera el principio discriminatorio, y así se determinó, y todo va encaminado a unos estereotipos que encima se plantean dentro de un convenio de empresa y dentro del marco de incluso sancionable. Es decir, que sancionan porque había que estar maquillada durante el viaje, había que retocarse, es decir, una serie de parámetros que marcan. ¿En realidad es de los convenios también, o es incluso la sociedad? Hoy por hoy nos podemos plantear que la paternidad y la maternidad están equiparadas en el 2021. ¿Y qué nos encontramos con el 2021? Pues nos encontramos con una gran sorpresa, que las empresas tampoco están de acuerdo con que los hombres cojan la paternidad. Y yo tengo un caso, precisamente, de enero, que justo la víspera en que la mujer da luz, la empresa le hace un despido. Es decir, que ya poco a poco vamos viendo cómo esto va a irradiar y calar, a ser un calado importante dentro no solamente de las mujeres, sino de los hombres. El tema de que los estereotipos con respecto a los contratos, es decir, que lógicamente se habló con el abogado de la empresa y le dije, bueno, vamos a ver, si no lo readmite, esto está claro, es decir, está viciado desde el origen. Si antes de cobrar la paternidad despidas a un trabajador sin causa, además un despido express por la tarde, sabía que la mujer estaba ya que iba a dar a luz en la urgencia los 2 días anteriores, y lo despides. ¿Para qué? Para que no esté 16 semanas, y sobre todo, porque las 16 semanas no le cuesta dinero a la empresa, porque luego tiene que mantenerlo. Tiene igual prerrogativa al tema de mantener su puesto de trabajo hasta que el niño tenga 12 meses. En realidad, casi estamos equiparándonos, pero no la totalidad. La totalidad es porque la mujer embarazada puede iniciar su maternidad y con problemas y con bajas médicas y demás, y ese también es un hándicap. Y porque en determinados puestos como cajeras, por ejemplo, parece que las grandes empresas optan por mujeres para esos puestos y no por hombres. Entonces también se le está recriminando que hay determinados puestos de trabajo que parece que llevan la etiqueta de mujer. Empleadas de hogar. Empleadas de hogar. O sea, hasta el propio nombre de empleada de hogar, que incluso consta ya en la página de la Seguridad Social y consta todos los efectos, no pone empleado o empleada de hogar. El propio lenguaje es excluyente. O sea, pone empleada de hogar. Entonces no pone el régimen de empleados de hogar, sino empleada de hogar. Quiere decir que lo estamos definiendo ya. Para una mujer. Claro. Sí, el otro día leía las definiciones de unas evaluaciones de riesgo, de prevención de riesgos laborales, y era el cristalero y la empleada de hogar. Sí, correcto, es así. Y entonces, bueno, pues ya está definido, ¿no? Ya está claro. ¿Por qué todo esto? Porque arrastramos una inercia de toda una historia para atrás. Entonces estos son pasos que vamos dando, pero la inercia y el peso histórico que tenemos detrás de lo que ha sido la mujer
a qué se ha dedicado, cómo hemos podido acceder al trabajo. Nos dejaron acceder en el trabajo en la Segunda Guerra Mundial porque ellos estaban luchando, después llegaron de la Segunda Guerra Mundial y fuimos una amenaza. O sea que todo esto no es nuevo, estamos arrastrando un montón de historias que la tenemos escrita a fuego, tanto ellos como ellas. Pero yo sigo pensando que si desde los convenios lo de empleada o empleado de hogar vamos a estar otra vez como están en el ministerio con lo de ¿cómo se llama? Cuando, que además es feísimo. Trabajadores, trabajadoras. No, si tiene un nombre. El lenguaje inclusivo. Sí. Que ponen, Sí, lo sí. ponen en femenino Sí. en vez de masculino. El lenguaje inclusivo. Como si eso fuera importante. Realmente yo entiendo que eso no es lo importante, porque si a mí todos mis derechos y mis obligaciones me las dan, ¿qué más da si lo ponen en masculino o lo ponen en femenino? No, lo importante es que los derechos y las obligaciones, porque también hay yo soy graduado social, yo no soy graduada social, soy graduado social, y a mí no me importa ser graduado social. A mí nadie me ha quitado mis derechos por poner graduado en vez de graduada. Sí, Ya, aquí, pero la cosa no es que te moleste, es que ¿por qué no te dicen graduada? O sea, ¿qué más da es decir que graduada no que es graduada? porque me digan, es que a mí realmente la carrera era graduado social. Y a mí nadie me ha quitado, así, si a mí por decirme que soy graduado social me hubiesen quitado algún derecho, igual a lo mejor hubiese protestado. Bueno, yo Pero- realmente considero que a mí sí me los quitaron, porque cuando yo empecé con mi despacho, todo el mundo se quería que tomara un café conmigo, pero nadie me daba las empresas. Es decir, mi estereotipo externo Pero eso influyó. no tiene nada que ver con Hombre, que le queda lógicamente, graduada o porque- graduado. No, porque realmente los estereotipos externos influyen en la captación de nuestro trabajo, es decir, en las entrevistas personales, en el tema, yo comenté aquí en esto, en el tema de la igualdad, de tener currículums en blanco, donde solamente aparezca el currículum de la persona y nada más. Entonces, ahí realmente somos objetivos. Tenemos que mirar a la persona sin estereotiparla con un aspecto. Pero cuando vemos una persona... Ni con género ni con Ni con edad. género ni con edad. Claro, Entonces, tú pero- mandas un currículum totalmente sin fotos, sin nada, y tú te haces la idea de lo que es la persona. Mira. Pero realmente seguimos teniendo hándicaps con respecto a eso. Y esa es una realidad social, que es de cultura de la sociedad. Pero mira, Belén. obviamente, pero eso afecta. Tú comentabas lo de los convenios. El problema está en que en la fase de los convenios, en la fase de ascenso, obviamente, y se ha detectado que la fase de ascenso, que no está reflejada en el convenio cómo pueden ascender, pues resulta que te encuentras con que ascienden siempre a los hombres. Y claro que el convenio no hoy en discrimina. día, no, Belén, eso no es justo. Como que no es justo. No, Bueno, no es si justo, alguien es decir, no yo lo no ve. digo, todas las empresas no son así. Es decir, habrá empresas que no lo hagan, también lo hay, pero hay muchísimas empresas que el estatus de las mujeres, y hay muchas mujeres que están, gracias a Dios, pues ahora mismo en un estatus mucho más alto Fíjate tú. que lo que estaban antes. Yo no Bueno, lo veo si tú así. quieres. Bueno, yo Sí, trabajo que en hemos una pasado empresa. pasitos, Sí. sí, Claro, pero que bueno, estamos a en veces igualdad de yo género. desde la- Perdón, chicas, de uno que Sí. si no los entiendo. Yo trabajo en una empresa y es cierto que o sea, a nivel de oficina somos más mujeres que hombres. Y realmente los puestos con mayor envergadura la tienen, ahora mismo lo tiene una mujer, con lo cual yo creo que Es injusto, está es injusto hablarlo. Yo les hablo desde a efectos prácticos, ¿no? Luego es verdad que durante años pues la mujer siempre ha estado subordinada a nivel familiar, pues subordinada a su esposo o al padre. A nivel económico la mujer siempre ha cobrado menos, bueno, siempre. En algunas ocasiones antiguamente la mujer Antiguamente, siempre sí. cobraba menos que un hombre y se le tenía pues al hombre como más válido para desempeñar un mismo puesto de trabajo. Y a nivel doméstico pues la mujer siempre se ha encargado del cuidado y las tareas, con lo Pero porque la cual, mujer es diferente al o sea que hombre. esto viene ya de atrás. Magnolia, solo tienes que ver el por qué se tuvieron que hacer las listas paritarias. Pero contra Porque se Belén, tuvieron que hacer unas listas paritarias porque no lo realmente cumplían. no se cumplía la paridad. Pero mira, y yo estoy en desacuerdo con que una mujer tiene que representar lo que vale, no el valor de meternos en una lista simplemente por ser mujer. pero a ver, Belén, Pero existe, la realidad es que tú no quieres decir ahora, es que lo veo y lo compro,
pero es la realidad. Y la realidad que yo he vivido en muchas empresas, yo trabajo en una multinacional también, igual que ella, y lo que nosotros tenemos que ganarnos es el doble que un hombre. El hombre, por el mero hecho de serlo, no, yo trabajé y llegué a manager en poco tiempo. Pero estás hablando de otra época, Belén. Mira, no te estoy hablando. De otra época, no sé. A ver, mira, en primera persona, jefa de obra en obra pública durante años. Me las he comido pero todas. Mira, Diana, disculpa que les hable, yo por la edad que tengo y por lo que yo he pasado, yo en el año 82 me quedé con un taller de chapa y pintura y 12 trabajadores. Entonces, mi padre murió, yo me tuve que quedar con el taller y hasta los 92 yo he estado en un taller de chapa y pintura. Yo he tenido que trabajar el doble que los trabajadores, que cualquier trabajador. Es decir, yo para que un trabajador trabajara bien, tenía que decirle, me tenía que pegar a lo mejor hasta las 10 y las 11 de la noche trabajando, haciendo el trabajo que a lo mejor lo hacía en 3 o 4 horas, porque yo tenía que demostrar que yo sabía más que ellos. Pero estamos hablando de la época del año 82, por eso yo sé lo que es y he luchado contra todo eso. Por eso yo sé lo que es. Pues te digo, 20 Entonces, o 25 años después, o 30 casi, no, yo he visto ingeniera la industrial, jefe de obra, en obra, y de entrada muchas veces el primer día que llegaba allí y el gerente me presentaba jefa de obra, directora de obra, el que veía enfrente a una tía de mi tamaño se le caían los palos del sombrajo. Sé que estaba a ser la jefa de obra ahora, pero ¿qué me estás contando? Y reuniones al margen en las que yo no estaba, en las que se intentaba sacarme de allí. El sector Y eso pasó el otro día, ¿sabes quién no en el hacía, 82? ¿Y sabes quién hacía los boicots? Sí, a mí habían trabajadores que trabajaban conmigo que le decían a las mujeres que el dueño de la empresa era un hombre y que yo era la secretaria. Bueno. Sí, muchas veces la propia mujer, te estoy hablando, es que yo te estoy hablando de otra época, y la propia mujer le hacía el boicot a la mujer. Pero es verdad lo que usted dice, que se ha reducido, o sea, menos mal, se ha reducido ese número de desigualdad, pero al final los datos están ahí, y si seguimos hablando, como dice Belén, de esto, es porque la brecha salarial sigue dándose, según los datos, en España sigue dándose una brecha salarial, las mujeres siguen, es lo que dice al final Belén, que tienen que demostrar el doble para llegar a un puesto similar que el hombre. Hoy y no también. dar problemas. Sí. A día de hoy los datos están ahí. considero que Es verdad sí. que a lo mejor se ha reducido. Depende y también ahora de la hay empresa. empresas Se ha que Las te empresas tratan están más igual o conscientes. mejor o de todo, pero Solo una Pero cosa, lo seguimos solo te pongo como sufriendo, ejemplo seguro. que tenemos por primera vez en la historia de este país la primera presidenta del Tribunal Supremo mujer. Es decir, que con eso, si no lo ves claro, que nos queda muchísimo, cuando en realidad casi todas las jurisdicciones son mujeres preparadísimas, mujeres súper competentes, mujeres que han luchado y tienen una preparación y un currículum bestial. Y fíjate cómo tenemos el Consejo General del Poder Judicial, la mayoría son hombres. Es decir, solo tienes que mirar la pantalla, ¿eh? Cierto. ¿Por qué tenemos un vicepresidente? Resulta que pues la ministra de Igualdad es una mujer, pero ¿por qué el vicepresidente no le dejó el puesto a su mujer? Cuando realmente podía haber sido una mujer vicepresidenta primero. Me refiero yo a este tipo de cosas. También tienen que tener valía, y yo no Por veo... supuesto, todos hombre, estamos de acuerdo en eso. obviamente. Y la Hay que mujer partir no de tiene una base, valía claro. tampoco. ¿Qué? Es decir, No, pero acá no estamos hablando de si tienen valía o no. Damos por sentado que los que han llegado al poder los han elegido los ciudadanos, y yo no cuestiono. no, yo por lo pronto creo que el que votó al PSOE no creo que haya votado a Podemos. Pero escúchame, pero no podemos, Bueno, podemos eso es dudar otra historia, del marco democrático de este país. Claro, Hay que respetar porque- el marco democrático, y con las leyes jurídicas que tenemos, Claro. el marco democrático es el que es. Entonces se unieron y ellos. no podemos, y no creo que a nosotros nos corresponda. Yo me pongo el ejemplo en la pantalla para que veas la pantalla real de nuestra sociedad, que hasta incluso ellos mismos los ponen de segundo. Es decir, ellos mismos siguen poniendo a la mujer detrás. Es decir, que defienden una cosa y ponen a la mujer detrás. Tienes el Consejo General del Poder Judicial, tienes el Colegio de Abogados, que ahora mismo yo creo que el Colegio de Gran Canaria ya logra casi la paridad después de muchos años. Y el Colegio de Abogados Sociales no Ahora ha habido mismo- ninguna mujer. No, sí tiene ahora mismo ¿El casi Colegio de Abogados Sociales? de Gran Canaria, yo creo que casi tiene la paridad. No, me Casi. refiero de presidenta. No, nunca he tenido una mujer Lo que le tampoco, estoy pero diciendo. bueno, pero da igual, es decir, la democracia es lo que importa. Yo me refiero a que no es llegar por llegar, pero que a nosotros nos cuesta el doble. Y es verdad también que en muchos casos y ámbitos
laborales, el enemigo de la mujer es la propia mujer. Es la mujer. Ella lo sabe. ¿Por qué? Porque valora mucho el aspecto, los estereotipos, y en realidad la sociedad, que es lo que también estoy de acuerdo contigo, es que hay que cambiar los estereotipos de la sociedad. Mientras no cambiemos nosotras mismas, porque vemos una mujer guapa y decimos, claro, esta está porque... Sí, por lo que está. Es verdad, es efectivamente, verdad. Pero la propia nosotras mujer mismas también lo dice. no valoramos la inteligencia de una propia es mujer, verdad. sino nos quedamos con la imagen. Es verdad. Y ya está. Entonces es nuestro problema. Y no es del hombre. El hombre no pierde el tiempo en eso. Por eso el hombre escala y nosotras no. Porque somos incapaces de valorar a una mujer por encima de su aspecto. Incapaces de escarbar en la inteligencia. Y mientras nosotros sigamos siendo en esta línea, por eso también es un tema social. Sí, claro. Bueno, me gustaría rescatar el tema que ha introducido, el de los hijos, que es verdad que a día de hoy, 2021, es casi igualitario, pero existe el problema de antes. Voy a por un puesto de trabajo o estoy en mi puesto de trabajo y quizás el querer ser madre pueda suponer un problema para esa empresa. Y entonces ahí está la dualidad de tener que elegir en algunas empresas, y es verdad porque, o sea, hasta a día de hoy que grabamos hace un par de semanas un programa que demostraba que sí, que ella había sido testigo de que te hacían elegir entre ser madre o profesional. A día de hoy sigue siendo esto un problema. ¿Qué opinan sobre esto? Bueno, Cada vez se promueven más las leyes para la conciliación y para todo eso. Yo creo que obviamente sigue siendo un problema, es una condición. O sea, si una persona se va a quedar embarazada, va a tener un niño y se va a dedicar a la crianza y además trabaja, tiene que repartirse 24 horas de una manera mágica, no es que las 24 horas se multipliquen en 48. Entonces va a tener que poner muchísima carne en el asador, tanto en casa como fuera. Que el empresario le incomoda, le da pereza ajena o cualquier otra cosa, o le parece que si el niño se pone malo y ella va a fallar, le va a tocar las narices, pues entonces se está pasando por donde se tiene que pasar la conciliación familiar. Entonces lo que hay que hacer es que las leyes que ya están se lleven a la práctica, ser más didácticos con el empresario, y si no se puede ser didáctico, pues ser un poco más severo a la hora de sancionar, porque sí que hay que conciliar, y es no me quedo embarazada y por eso me echan nada más. Esa mujer tiene que dedicarle mucho tiempo, un tiempo nuevo, a una cosa nueva, a una vida nueva, mientras trabaja y mientras tiene que poner cara de que no pasa nada. Sí que pasa, tiene que pasar, es como si de repente te sale un bulto debajo del brazo. Pasa, no vas a poder hacer una serie de movimientos por lo que sea, es inevitable, pero usted podrá seguir trabajando si te lo permiten y te dejan conciliar y dejan que sigas manteniendo tu valía en adelante, pero te tienen que confiar en ti y tú también en ti, claro. Pero el coste. Exactamente. Yo no hablo del coste, hablo de la pérdida. El tema está en que hemos buscado parches a una situación que no se puede parchear, es la realidad. Cuando yo he tenido 2 hijos, he estado trabajando y asumíamos que el embarazo es una situación normal, no es una IT. El embarazo es una situación totalmente normal en una mujer embarazada, pero hoy por hoy, fíjate por dónde, casi toda, el porcentaje muy alto de las mujeres embarazadas, desde que están embarazadas cogen la baja médica. Sí. Entonces hay una tendencia increíble a cogerla. Está el riesgo de embarazo, que se dan, por ejemplo, personas en bipedestación, que se les puede dar hasta las 24 semanas con carga de trabajo. ¿Cómo solucionamos este problema? Si realmente lo queremos solucionar, como hacen otros países europeos, desde el momento que la persona está embarazada, automáticamente pasa a cobrar del servicio público. Eso realmente soluciona el problema. Entonces no estemos buscando parches con los planes de igualdad ni con nada. Oye señora, usted está embarazada, su situación es esta, pues usted durante un año, no durante 4 meses, durante un año, usted está en su casa para cuidar a su niño, para hacer lo que sea, y no la mujer puede optar, la mujer durante todo el periodo de su maternidad, y que luego el padre lo haga, porque estamos hablando de igualdad. No estamos hablando de que la madre tenga que asumir toda la carga, estamos hablando de compartir las cargas. Entonces esa persona estará realmente dentro del marco, dentro del mercado laboral, y no se quedará excluida. Las empresas ya no tendrán problema por contratar, pero tú imagínate una empresa chica, porque claro, aquí estamos hablando siempre de las grandes, aquí pensamos a lo grande. El mayor empleo que hay en este país, el 95% del empleo lo generan las pymes o micropymes.
a las que en la actualidad, con el tema del COVID, han dejado totalmente desahuciadas. Una embarazada supone para ellos una baja médica larga, supone para ellos un coste elevadísimo, no pueden ni pagar, están cerrados, tienen pérdida, ¿y qué hace? Matamos el resto. 2 trabajadores más se van y pierden el empleo, porque esa es la realidad social. Una cosa es lo que ponga las leyes para sancionar, porque además que hablamos de sancionar y sancionar como si el empresario lo demonizamos porque son súper malos. Ahora, tú me dices una empresa como los bancos, la banca, se lo puede permitir el lujo, no tiene problema, pero para las empresas pequeñas hay que buscar soluciones eficaces y efectivas y no las estamos buscando. Todo es sanción, tal, venga, tal, sancionamos, venga, tal. No, usted busca una situación real para una mujer que está en estado de gestación. Y mi estado de gestación requiere, desde el momento que yo estoy embarazada, me pasa a pagar en la seguridad social toda mi prestación. Y punto. Y además encima creo empleo, porque yo sustituyo a esa persona desde el minuto 1 por otro trabajador activo. Entonces esa señora está cobrando de ahí y yo genero empleo. Fíjate tú por dónde. Solucionado fácilmente, como otros países de Europa. Que está 2 años, ¿vale? Esa persona puede elegir si está 2 años o solamente está 1 año, o solo está justo hasta que dé a luz, coge sus 16 semanas de maternidad y luego el padre puede seguir el tiempo que considere. Y yo creo que ahí solucionamos el problema real, pero es que aquí estamos todo el rato con parches. Y los parches hacen que el empresario no quiera contratar. Pero no es por lo que comentaba Diana, y ahí difiero con ella, porque sanciones, no. Es porque el empresario pequeño necesita soluciones diferentes. Estamos hablando del pequeño. A ver, si tú imagínate una empresa que tenga 2 trabajadores, un hombre y una mujer, y que la mujer se quede embarazada, y él, su mujer, se quede embarazada y él coja. Si esa empresa que solo tiene 2 trabajadores, ¿cómo se las hace? Cuando, como dice ella, la embarazada desde el principio, pues por el estar desde el principio embarazada, no te meten a que pague el INSS, sino que tiene que pagar en la empresa. Si tú imagínate en qué situación dejas tú esa empresa. Es decir, no podemos hablar de los grandes empresarios. Como dice Belén, nosotros vivimos de los pequeños y medianos empresarios. Entonces, si los pequeños y medianos empresarios no tienen ayuda, es muy fácil hablar. Es decir, aquí en España están habituados a primero decirte te voy a sancionar y después poner los medios para no sancionarte. Pero primero te sancionan. Y eso no puede ser, porque entonces lo único que están consiguiendo eso es el afán de recaudación, pero no el afán de ayudar. Ayuden a las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente por ahí van a conseguir pues trabajo tanto los hombres como las mujeres. Porque una pequeña empresa no te despide porque tú eres un nombre, unos apellidos, una historia, te conoce a tu familia, mientras que las empresas grandes eres un número. Si son las pequeñas y medianas empresas las que realmente levantan el país, ayúdenles un poco, porque es que si no, y eso sí que te lo podemos decir, ella es de prevención de riesgos laborales, pero nosotras dos pues vivimos de las empresas y vemos cómo esas empresas intentamos levantarlas y se hunden cada vez más, porque a los señores se les ha ocurrido subirles el salario a los trabajadores, pero no han pensado que esas empresas, si les subes el salario, ya se salen de presupuesto y lo que haces es hundirla. Eso es lo que está pasando. Entonces hay que ayudar. Sheila, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, decir que la mujer cada vez retrasa más su primera maternidad hasta que no consigue una estabilidad en el mercado laboral. Está claro que a mayor edad y mayor estudio, menor número de hijos. Yo, por ejemplo, ahora mismo digo, bueno, yo tener un hijo en estos momentos significaría paralizar mi vida laboral, porque, claro, tienes que dedicarte, me gustaría dedicarme pues al cuidado de, si tuviera un hijo, de ese niño, y es verdad que no te sientes protegida ni amparada, ¿no? Por lo menos yo no me sentiría, y es cierto lo que dice la compañera, las empresas cada vez lo pasan peor porque son sanciones y no sienten yo lo veo en mi trabajo día a día, no se sienten protegidos, ¿no? De alguna manera,
Todos son impuestos, sanciones y realmente yo creo que las pequeñas empresas, las medianas empresas son las que están creando puestos de trabajo y son las que están de alguna forma soportando, ¿no?, la carga que conlleva. Pero es verdad que es lo que hay, ¿no? Y sí es cierto que la mujer pues se siente discriminada en el ámbito laboral por el miedo a perder el puesto de trabajo, pero... ¿Y qué creen que se necesitaría para intentar eliminar esta desigualdad o reducirla, por lo menos? Ser valientes en las medidas que adoptan, ser muy valientes, tomar medidas reales. Es decir, ella puede tenerlo, desde el momento que se quede embarazada, automáticamente coge su baja médica, está amparada por la Seguridad Social y a la empresa no le va a costar nada. ¿Qué le va a costar? ¿Meter a otra persona para formarla? No le va a quedar ningún trauma a la empresa. La va a formar a esa persona porque tiene un periodo largo para formarla. No son los 4 meses de maternidad, la va a formar desde el principio. Entonces no es lo mismo formarla porque va a estar 4 meses, que le puede costar un caos, que formarla desde el momento que está embarazada, que realmente tiene como un proyecto para poder hacerlo, que además no le va a costar dinero, ¿me entiendes? Sino contratar a otra persona y realmente ella tendría su maternidad garantizada, protegida, totalmente serena porque sabe que a la empresa no le supone ninguna carga y realmente no habría ningún trauma. Pero esas medidas tienen que ser posibles, reales y no dejamos a nadie atrás. Esa es la cuestión, no dejamos a nadie atrás y sobre todo no dejamos a esas mujeres que realmente el problema en la contratación es ese el tema, que de hoy en día, mira, te pongo un ejemplo, que además es real, o sea, lo he vivido. Una persona se contrata, ¿no?, en una cafetería pequeñita. Desde el momento que se contrata ya venía embarazada. Y los primeros 15 días, los primeros 15 días trabajó. Desde ese momento le manda un WhatsApp al empresario diciendo: estoy embarazada y mi embarazo es de riesgo. Cogió la baja médica. No pasó más por la empresa. Ni un día. Entonces, tú entenderás que una empresa de 4 trabajadores va a soportar esto. O sea, ya venía. O sea, y él tenía un contrato por 6 meses y encima forzaba para que le quitaran el contrato. O sea, no. O sea, eso no se puede hacer de esa manera. Está embarazada. Mira, cariño, ten tu hijo tranquilamente. Disfruta tu maternidad y no pasa nada. El problema es que tenemos un miedo del tema de que no pasa nada. Ella podría tener su hijo tranquilamente y no pasaría nada. Podría incluso estudiar durante su periodo de embarazo, podría formar, reciclarse. Es decir, todo el mundo estaría feliz y las empresas no tendrían ningún problema, pero hay que ser valientes. No podemos mirar a otro lado. Decimos, Europa, ahora dicen, quiero poner la medida piloto de 4 días, pero resulta que una medida esta, con el gobierno que plantea medidas de igualdad, tenemos que estar explicándole qué es realmente la igualdad. Perdón, tenemos que acabar ya para terminar. Les quería pedir una breve conclusión, muy breve, que se nos acaba el tiempo, en el que pueden resumir lo que hemos estado hablando, destacar alguna cosa que crean que es importante. Empezamos por Diana. Una cosa que me ha quedado clara y además sí que me perdí un poco, me he empezado a hablar y estaba un poco en la gran empresa. Es verdad que la pequeña empresa necesita un cariño específico y la solución planteada me parece buenísima. Quizás a lo mejor no desde el primer día del embarazo, porque uno necesita también un tiempo para procesar cosas, pero sí, y que sí que hay que fomentar la igualdad, porque sí que sigue habiendo una brecha salarial, los números están ahí. Hay una carga en el sector femenino, que son los servicios, que son los cuidados, que ahora con el COVID se han visto muy agravados. Hay que cuidar a la población, hay que cuidar al empleado y a la empleada y poco más. Belén, breve. Abogo porque tiene que haber también empleados de hogar y no sorprendernos cuando nos decimos que en nuestra casa tenemos un empleado de hogar contratado. Si tienes un empleado de hogar, pues sí. Que veamos algo natural, que hagan cajeros o dependientes masculinos. Es decir, tenemos que normalizar una situación anormal ya vivida e ir a esa igualdad. Que tenemos que tener en puestos de relevancia mujeres responsables en base a sus funciones, que no tenemos que demostrar el doble. Y mientras sigamos teniendo esto, tenemos que seguir hablando de la brecha salarial, de la discriminación. Y sobre todo, debo insistir que lo que necesitamos son posturas valientes para el tema de los embarazos, para el tema de proteger a esas embarazadas y que no tengan ningún miedo a quedarse embarazadas porque la pueden despedir o porque pueden cortar su carrera profesional. Ya no estamos hablando del despido porque están protegidas, no, cortar su carrera profesional, que es más grave todavía,
porque le ponen el techo de cristal y ya no subirían. No, romper esa brecha salarial, romper ese techo de cristal mediante medidas valientes por parte de ese gobierno. Y con eso me quedo. Magnolia, muy breve, por favor. Bueno, pues mira, lo breve es que estamos pagando el 40% de seguridad social y yo entiendo que en ese 40% de seguridad social puedes entrar lo que dice Belén, tranquilamente. Es decir, que a las mujeres hay que ayudarlas, pero ahí no puede haber igualdad entre el hombre y la mujer. La mujer, el embarazo no lo lleva sino la mujer, no el hombre. Es lo que pienso yo. ¿Y Seila? Bueno, yo pienso que hay todavía muchos perjuicios, ¿no? No sé cómo explicarlo. Estamos todavía un poco en la prehistoria, ¿no? Creo que se está avanzando, hay cambios y lo que dice la compañera, ¿no? Fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer, que la mujer no tenga miedo a romper su carrera profesional y que todo, no sé, que todo vaya bien y la sociedad se conciencie en que es tan válido un hombre como una mujer para desempeñar un mismo puesto de trabajo. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerlas con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar una tarde más con nosotros. Les esperamos el próximo día a partir de las 5:30 de la tarde aquí en el Canal 4.